Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente, otra vez aquí al lado P, en función cuarentena, en etapa de aislamiento y con estos problemas y estas modalidades que hemos adoptado para este año. Bueno, tenemos a una invitada que tiene la gentileza de atendernos de esta manera, a distancia obviamente, que es una de las ministras que más se cuida. Obviamente todo el mundo está muy temeroso de la situación, o por lo menos tomando los recaudos necesarios, pero la ministra de Gobierno, que tiene la gentileza de atendernos vía Zoom, se cuida y mucho y está bien y hace bien. ¿Cómo le va, ministra? Buenas tardes. Teresa García, gracias por atendernos. Buenas tardes a ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me parece que es interesante como una forma de encarar la problemática del coronavirus y particularmente lo que hace el gobierno, ser consecuente con los cuidados, ¿no? Porque si no, desde algún sector a veces se le reprocha al gobierno que genera miedo y después por ahí no se condicen con las actitudes que se toman, pero hay una coherencia interesante para destacar en esto de cuidarse a uno mismo. Claro, también, de hecho, ¿no? perdón, me meto en la pregunta y ya lo dejamos hablar. Digamos, usted está, digamos, los políticos, en este caso, ¿usted está yendo a trabajar, está yendo a las oficinas o no en este caso? Voy muy eventualmente, he ido a 2 reuniones, una de reunión de gabinete con Nación y otra reunión de gabinete provincial y un comité de emergencia. El día jueves estuve en La Plata, voy muy puntualmente a algunas cosas, muy cuidada. De hecho, me río de mí misma porque el jueves pasado fui con una máscara que parecía más un extraterrestre que una persona, pero de verdad creo que hay que cuidarse muchísimo y en serio creo que hay que ser consecuente con lo que uno predica. Vamos, uno le está pidiendo a la gente que no salga, que se cuide, sobre todo las personas de riesgo. Yo soy persona de riesgo, trabajo muchísimo desde mi casa, todos los días y con todos los intendentes. Creo que uno puede suplir cierta modalidad presencial por una modalidad a distancia. Hay cosas que no, por eso en esas cosas voy con muchísimo cuidado, pero sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades públicas. Me parece que no solamente por el ejemplo, sino por el cuidado de la propia salud. Fíjese usted, ha tenido problemas el intendente de Merlo, ahora Mayra, y es un problema conducir el municipio, aunque también se puede hacer por distancia, pero sobre todo cuando uno se siente mal, tiene fiebre. Vamos, hay que tener la mayor cantidad de cuidados posibles porque está tomando una velocidad muy grande el virus y todavía no tenemos las verdaderas consecuencias de esta enfermedad. Ministra, estamos aprendiendo en todo el mundo, ¿no? Sí, ministra, le quiero hacer una pregunta. Yo entiendo, y lo he hecho como alguna especie de autocrítica, naturalmente en la cuota parte, que seguramente no es la más importante, de responsabilidad que nos cabe a nosotros como medio de comunicación, que el periodismo está permanentemente casi como buscando la pelea permanente, sistemática, particularmente entre una gestión y la otra. Y se acerca, digamos, un momento en donde se tienen que tomar determinaciones acerca de lo que hay que hacer en la etapa que se viene, y otra vez los títulos de los diarios que la provincia se pelea con Capital Federal y demás. Le pregunto una reflexión suya sobre esa relación en particular y particularmente algo sobre lo que seguramente usted tiene información más cercana, que es lo que piensan los intendentes en el interior de la provincia de Buenos Aires sobre lo que se está haciendo o lo que habría que hacer. Esta supuesta pelea o este ruido que hay permanentemente, incluso en la etapa de los medios nacionales, de las diferencias de provincia con nación, viene desde diciembre, digamos. Apenas asumimos la gestión, algunos medios, no digo todos, y algunos sectores de la oposición, no digo todos, buscaron permanentemente diferencias entre Cristina Kirchner, la vicepresidenta, con Alberto, el presidente. Luego diferencias entre el gobernador con el presidente. Luego diferencias entre los intendentes y el gobernador. Algunas son preguntas serias, digamos, preguntas como la que usted me hace, para saber cómo están los vínculos y las relaciones. Y otras son las sentencias que dan estos medios, ¿no? Sentencian que hay un gravísimo problema de gestión, sentencian. La verdad que, le digo sinceramente, me hace acordar a esos programas de la tarde de Chimentos donde se fraguan conflictos entre distintos personajes de la farándula, porque es una manera de captar la atención del público.
Yo de verdad lo digo con sinceridad, la relación con Nación es excelente, todos los ministros trabajamos coordinadamente con los ministros nacionales, en particular si la pregunta o la duda se genera a partir del área de seguridad, por las chispas que hubo días pasados, la política se mide por los resultados, y la verdad que el resultado de las idas y vueltas fue que las fuerzas federales hoy están coordinando con la policía provincial en el primero, segundo y tercer cordón. Sí, Teresa. Que haya tensión entre los funcionarios. De ahí, ustedes tienen un medio de comunicación, tienen productores, seguramente alguna vez alguna tensión hay. Es natural que haya tensión. Lo que hay que cuidar es que nunca se ponga en riesgo la función, para los resultados de la función que hemos venido a cumplir. Claro. Digamos, no podemos, producto de una batalla entre funcionarios o de una batalla interna política, poner en riesgo los resultados de la gestión. En tanto esto no suceda, son cosas que pasan, y sobre todo en una situación de tensión y en esta emergencia. Pero yo la verdad que le quito crédito a estos brotes que hay cada tanto en los medios respecto de las diferencias con Nación, porque no es así. Y con los intendentes lo mismo. Mire, yo participo de todas las reuniones con los intendentes, del conurbano fundamentalmente, y personalmente tengo vinculación con los intendentes del interior. La verdad que no hay, al principio costó acomodar la carga, porque había que acomodar la carga en el inicio de gestión, pero también con el desembarco de un virus letal, sumamente contagioso, donde teníamos obligaciones que cumplir y exigíamos que todo el mundo cumpliera las obligaciones. Eso quizás ha generado algún chisporroteo inicial con los intendentes, pero en el día de hoy está súper organizada la relación con ellos. Ministra, a propósito, usted hablaba de los resultados. En los últimos días se han conocido los datos, por ejemplo, de las estadísticas delictivas, y en los últimos, ya a partir de mayo, junio, en julio todavía no están, pero la tendencia iba en ascenso, digamos, se han equiparado a los episodios de inseguridad que había el año pasado cuando no había pandemia. Digo, ¿eso es un buen resultado de la seguridad en la provincia de Buenos Aires? A ver, es cierto lo que usted dice, estamos un poco más abajo que los índices de julio del año pasado. Decir esto parece una tontería, porque la gente que padece los hechos de inseguridad, la verdad que no es un parámetro para medir la afectación que ha tenido en su vida, pero es verdad, estamos más abajo que en julio del año pasado. Y estamos más arriba que con el comienzo de la pandemia, porque la pandemia tuvo como consecuencia la indicación de una cuarentena muy estricta, que hizo que no estuviera la gente en la calle, no hubiera actividad económica, no hubiera circulación y hubiera fuerza pública en la calle para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Eso también implicó que hubiera menos delito, menos personas que actúan en el delito en la calle. Al comenzar esta suerte de flexibilización o vuelta a una normalidad controlada con aperturas de todo tipo de actividades, no solamente económicas, sino recreativas, más gente en la calle, más circulación, más tendiendo a la vida que uno conoce, volvió a aparecer el delito. Es preocupación en la cabeza del gobernador esto. De hecho, una de las cosas que fueron consecuencia de la gestión anterior, y a mí no me gusta quejarme de lo que hemos recibido, porque hemos recibido esto porque la gente nos votó para cambiarlo. Pero hay que decir que el sistema de equipamiento del área de seguridad quedó devastado también, como el de salud. No hay helicóptero nocturno que pueda transitar en la noche, no hay ambulancias, no hay helicóptero, al principio no había helicóptero de traslado dentro de la estructura de seguridad de la provincia. La verdad que quedó casi destruido el aparato de seguridad, ni que hablar de la tecnología. Hoy los países más modernos, los que tienen más eficiente política de seguridad, fundamentan todo el accionar en una tecnología muy avanzada. Acá ni había manera de pensarlo cuando llegamos. Así que bueno, son cosas que tenemos que ir administrando y poniendo de pie, en el medio también, de abrir camas, poner respiradores, tomar personal de la salud. Bueno, es complejo, pero este año ya el gobernador ha comprometido, antes de fin de año, a haber una compra importante de móviles policiales.
Ministra, le hago una pregunta. Yo entiendo porque otra vez la aclaración, ¿no? Pero yo creo a veces en la honestidad de quienes estamos de este lado entrevistando funcionarios públicos de decir desde qué lugar preguntamos. Yo entiendo que por ahí desde muchos medios de comunicación la utilizamos a la ministra de Gobierno casi como exégeta del ministro de Seguridad. ¿Qué quiso decir? ¿Está bien? ¿Está mal? Y en todo caso habría que hablarlo con el ministro de Seguridad. Pero hay un punto sobre el que sí quiero tener una reflexión suya, porque la involucra como dirigente política, consustanciada con un proyecto que a su vez tiene una posición bastante marcada acerca de algunas cuestiones de la inseguridad, como es un hecho de justicia por mano propia o algo por el estilo. Quedó marcada la posición del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, muy parecida a la posición de Patricia Bullrich. ¿Se sienten cómodos ustedes, digamos, con ese discurso de su propio ministro de Seguridad? Mire, tiene razón usted. Me ha tocado en varios programas explicar algunas cosas, que la verdad no soy la exégeta del ministro de Seguridad. Si voy a dar mi visión personal y mi parecer personal, primero, Sergio Berni no es lo mismo que Patricia Bullrich. No es ni desde la cuestión de la gestión, ni desde su actitud personal, ni desde su alineamiento político, ni desde su concepción ideológica. Probablemente cuando hay temas muy sensibles, ¿no?, como esto de la justicia por mano propia o algún hecho muy puntual, en general se busca o se intenta buscar un parecido con la gestión de Bullrich. La gestión de Bullrich fue absolutamente deshumanizada y alejada de la realidad territorial. Quien sea, a Berni lo puede criticar por un montón de cosas, lo que no se le puede criticar es su dedicación permanente a transitar todo el territorio de la provincia y estar sobre los problemas. Desde el punto de vista personal, como militante política, frente a este hecho que usted menciona, yo no estaré, ni estuve jamás a favor de la justicia por mano propia. Independientemente que crea, y lo creo de verdad, que la justicia en nuestro país y en nuestra provincia tiene enormes falencias. De hecho, estamos viendo resultados de cómo un sector de la justicia se plegó a cuestiones no legales, digamos, ¿no?, que es lo que venimos viendo este último tiempo. Pero aún aunque la justicia o el ejercicio de la justicia sea deficitario, yo no creo en la justicia por mano propia. Entiendo la postura de Berni, lo vi en televisión, cuando decía seguramente este hombre no se levantó con el intento de ser asesino. Y seguramente lo será, no se levantó con el intento de ser asesino, pero le ocurrió. Ahora, ¿se lo justifica? No, no se lo justifica. No, jamás justificaré ningún hecho de justicia por mano propia. Sí, también, digamos, estos hechos de gran impacto han tenido también como una especie de cuestión en común que los autores habrían sido gente que fue liberada durante esta etapa del COVID, por el tema de la pandemia, con la previsión esta del famoso fallo de Violini. Digamos, esto le hace revisar en algún punto lo que ha venido actuando, lo que había venido promoviendo el gobierno de la provincia en cuanto a esto de buscar alternativas para la prisión y demás. A ver, el gobernador no instó a la liberación de gente privada de la libertad porque sí, se cumplió con lo que se cumple normalmente, aquellas personas que tienen riesgo de vida, que tienen comorbilidades, digamos, que pidan prisión domiciliaria, es una constante en la provincia. De hecho, creo que el año pasado hubo más indicaciones de cumplir la condena en prisión domiciliaria que este año, muchas más. Esto fue, digamos, se acusó al gobierno de la provincia, por decirlo así, se lo asignó como el responsable de la liberación de personas privadas de la libertad, y no fue así. El Ejecutivo no da indicaciones sobre qué se libera y qué no se libera. Esa conciencia de los jueces, considerar a aquellas personas que tienen riesgo de vida o además que tienen riesgo de vida y posibilidad de contaminación en el penal. Usted sabe que los trabajadores del servicio penitenciario entran y salen, trabajadores de la salud, asistentes sociales, psicólogos, y hoy hay penales con casos de COVID. Eso es una determinación que toma la justicia.
Yo no me parece que hayan sido superiores al año pasado. Esto es otro de los hitos en los que se pararon algunos sectores de la oposición para sacudir contra el gobierno nacional y provincial. Usted recordará que casi tuvimos un cacerolazo, o lo tuvimos un cacerolazo por este tema. Que las personas que hayan atacado a este jubilado hayan sido presos liberados, eso no responde a los liberados en la pandemia. Mire, el año pasado nos hemos cansado de ver hechos delictivos con personas que cometieron el delito y que habían salido de prisión hacía 2 o 3 meses, digamos. Insisto que hay una recurrencia en el delito con las personas que salen de los lugares de detención. ¿Por qué? Y porque hubo muy escasas políticas de redención, por decirlo de esta manera. Y de hecho, el sistema penitenciario de la provincia, el año pasado, cuando se fue el gobierno anterior, había duplicado la cantidad de presos en los penales. Y cuando uno ve fotos de los penales, no solamente es inhumano, porque una persona cometió un delito y tiene que pagarlo. Ahora, en las condiciones que se estaba en los penales era inhumano. De hecho, usted recordará, asumimos en diciembre, el gobernador tuvo que hacerse cargo de revisar y pagar una deuda en alimentos, nada más ni nadie menos. Sí, pero la cuestión de los penales no está desde 2015 así en esta situación, está desde mucho antes también. Yo lo sé, pero si ya el sistema es deficitario y es malo y no es redentivo, digamos, si usted a ese sistema que tenía 27.000 presos le agrega otros 25.000, es mucho más probable que estalle el sistema con la doble, gente que dormía en el piso, que no tenía cama, que no tenía colchón, que, digamos, todo genera una suerte de bomba que en algún momento explota. Entonces, a ver si le entiendo, ministra. Lo que usted dice, digamos, es que la situación de encierro que hay en la provincia de Buenos Aires, que efectivamente yo comparto con usted, se ha profundizado como problema, digamos, en los últimos años, genera una bomba de tiempo porque la reincidencia existe. Es injusto hablar de la reincidencia y atribuírsela nada más que una medida que se tomó por decisión sanitaria, digamos. La reincidencia existe como fenómeno social y que tiene que ver, o en todo caso hay que buscar las causas de la reincidencia en la forma en la que están presos quienes están privados de su libertad. Y porque, a ver, ¿qué es la prisión? La prisión es un lugar donde la gente va a pagar las culpas por un hecho cometido y se supone que el propio sistema tiene que tratar de redimir el hecho por el que esta persona ingresó. Cuando usted le provee condiciones indignas a tal punto de en 3 meses no consumir un solo alimento fresco, ni carne, ni pollo, ni fruta, ni verdura, vamos, hay una psicología en la persona que está privada de libertad que es de mucha bronca, de mucho resentimiento, de mucho rencor. No la estoy justificando, digo que eso ocurre. La reincidencia existió siempre. Hace años que uno escucha que tal negocio fue asaltado o tal persona se le quitó la vida a alguien que salió de prisión hacía 2 meses. Bueno, algo está fallando en el sistema, que esto es lo que está revisando el ministro de Justicia, incluso ha mejorado condiciones de la educación dentro de los penales, se van a ampliar los lugares en los penales porque no puede ser que vivan hacinados, digamos, es muy complejo el sistema carcelario. Ahora, nada justifica que alguien salga y cometa un delito y menos que intente asesinar a una persona. Ministra. Por eso digo, esto está en manos de la justicia. Yo espero que la justicia accione como tiene que accionar. No tiene que haber una indicación del Ejecutivo, porque usted me preguntaba por lo de Bernie. Y yo le digo, mire, no quiero comparar de verdad, porque son 2 personas distintas, con 2 ideologías distintas y 2 conductas distintas, pero Patricia Bullrich instó en la doctrina Chocobar, instó, lo cual uno puede decir que era alegoría del delito, digamos, porque instó incluso lo recibió el propio presidente de la Nación. Sí, pero no es lo mismo, ministra, porque a ver, yo acepto una diferencia, digamos. Una cosa es el caso Chocobar, porque al policía, que es un profesional, se le exige otra cosa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claramente hay una diferencia. Yo creo que es doblemente más irresponsable que desde el Ministerio de Seguridad se justifique el accionar de una fuerza de seguridad que se supone que está preparada para que no se enfrente a situaciones como estas. Y otra cosa muy distinta es la de un vecino. Ahora, haciendo esa diferencia,
La verdad es que el discurso de Bernie es exactamente lo mismo, o bastante parecido. No, yo, bueno, por lo menos desde mi comprensión, entiendo que es otro discurso. Lo que dijo Bernie, por lo menos en el programa de televisión que yo lo vi, fue, seguramente esa persona no se levantó con deseos de asesinar a alguien. Sí. Y comparto, no seguro que Pero no se yo le levantó. pregunto no lo que dijo porque yo lo vi. Yo le pregunto, usted bueno. lo habla con él. Seguramente debe tener algún diálogo. Yo por eso digo que es distinto, por eso no lo puedo empatar con Patricia Bullrich, porque hablo con él, no de este tema en particular, de varios temas, y no tiene ni punto de comparación. Me parece que es una cosa absolutamente distinta. Mi opinión, y vuelvo a insistirle, yo estoy en contra, lejos, nunca lo estuve ni lo estaré a favor de la justicia por mano propia. Hemos tenido personajes importantes que hicieron uso de la justicia por mano propia. El finado juez Bonadío fue uno de ellos. Digamos, hay hitos en la historia de la supuesta defensa de la vida propia que generan mucho cuestionamiento. Por eso yo digo, en términos generales, estoy en contra de la justicia por mano propia, y aunque la justicia sea deficitaria y lenta, hay que apostar a que haya una justicia mejor, hay que apelar, hay que interpelar, pero nunca se puede tomar decisiones que tiene que tomar la justicia nadie, ningún ciudadano, ningún civil. Ministra, usted tiene, entre otros roles en el gobierno de la provincia, la relación con los municipios, ya lo hemos hablado. En los últimos días también hubo un intendente que tuvo algunas expresiones o que quedó en medio de una polémica por algunas expresiones que no están del todo claras. ¿Usted cree que se trató de un intento de, entre comillas, linchamiento mediático, o ese intendente Mario Ishi debería dar alguna explicación? Bueno, él va a considerar cuando acude a la convocatoria que le hizo el juez. Ayer, por lo de pronto, fue su abogado. Conociéndolo a Mario Ishi, y lo conozco bastante, conozco ese distrito, uno de los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires y con menos oportunidades, de verdad es un muy buen intendente. ¿Qué creo que pasó? Él tuvo varios problemas con el área de salud, tal es así que hace aproximadamente 2 meses decidió hacerse cargo él personalmente. Él es el secretario de salud de José Cepaz. Por alguna razón, supongo yo que debe haber advertido poca colaboración, irregularidades. No puedo ser la exégeta de él exactamente con la palabra que usó, que es una palabra horrible y que siempre está asociada a cosas espantosas, pero estoy bastante cerca de pensar que se refirió a los medicamentos de las ambulancias, y no es la primera vez tampoco. Yo recuerdo hace muchos años, soy más grande que ustedes, así que me puedo acordar, en San Miguel, en el hospital de San Miguel, hubo caso parecido de desaparición de medicamentos, etcétera, etcétera, y Aldo Rico se hizo cargo del hospital de San Miguel. Se sentó en el hospital de San Miguel y cuestionó a todo el cuerpo médico. No estoy dándole la razón, digo que no es la primera vez que sucede, que a veces, y sobre todo en esta situación, se cometen ilícitos, irregularidades. La verdad que yo a Mario Ishi lo conozco como un intendente apasionado. Cuando uno ve el video, él se plantó frente a las 30 personas que le iban a plantear algunas cuestiones, y la verdad que los increpó como los increparía a alguien en la esquina de un barrio. Mire, muchachos, tienen que ir a trabajar, bastante hago yo. No me parece, honestamente, no quiero desdramatizar. Independientemente de la interpretación, ¿usted tomó contacto con él o pidió algún tipo de explicación, o incluso por orden del gobernador o algo, o lo dejó, digamos, quedó ahí en eso? No, lo llamé ayer, me dijo, te voy a mandar el video completo, me mandó el video completo, lo vi, y por eso me atrevo a opinar de esta manera. Estoy absolutamente convencida que Mario Ishi lo que dijo, lo dijo porque debe de haber visto algunas irregularidades en la venta de medicamentos desde los efectores de salud en las ambulancias. Ministra, tengo 2 preguntas nada más, así que le pido en todo caso que maneje los tiempos para no molestarla mucho más. La última con la que quiero terminar es IOMA, porque usted trabajó mucho sobre IOMA durante la gestión anterior, con muchas denuncias,
y hoy está envuelta en algún tironeo, digamos, con los médicos, y quiero su opinión sobre este conflicto en particular. Pero para arrancar esto y en algún punto no desconectarnos de lo que veníamos hablando recién, ¿qué rol de responsabilidad le atribuye en términos de la administración de justicia justamente al Poder Judicial? Porque estamos hablando de que, el propio ministro Berni responsabilizó al Poder Judicial. La provincia tiene un sistema acusatorio donde la figura del fiscal es clave. También la vuelvo a un tema sobre el que usted ha venido hablando mucho, que tiene que ver con el rol del jefe de los fiscales. ¿Cómo ve que se está trabajando desde ese lugar? Bueno, primera respuesta con respecto del tema IOMA, es cierto lo que usted dice, había irregularidades manifiestas, que yo la vi los 2 años de presidenta de bloque. De hecho, una de las últimas acciones fue un intento de privatizar todo el sistema informático de IOMA a mano de Conexia, una empresa española que tenía acuerdos con el grupo Vapro. Afortunadamente, no digo que sea solo por mi intervención, por la de los trabajadores, la verdad que se frenó, pese a que había una licitación, se frenó la adjudicación y el pago. Después seguimos analizando otros problemas de IOMA hasta que yo me fui del Senado y me hice cargo de la gestión. Es histórico que IOMA tiene irregularidades, déficit. La verdad que cuando uno saca la cuenta de la cantidad de aportes que hacen todos los trabajadores del Estado, IOMA debería ser una obra social consistente. Sin embargo, todo el año pasado vinimos viendo cómo se iban cayendo los convenios con el Colegio de Psicólogos, dejó de hacer distintas prestaciones a los beneficiarios que son los trabajadores del Estado. Ahora hay una mediación hecha por el Defensor del Pueblo, por Guido Lorenzino, creo que son 30 o 60, 60 días, sí. 60 días de pausa, estimo yo que ahí se va a acomodar la carga, que ahí se van a ver los números, se va a acomodar si... Pero no advierte que hay animosidad de IOMA para con los médicos en general, porque no es a eso. Nadie más que el gobierno de la provincia y por ende IOMA, por intermedio de IOMA y el Ministerio de Salud, nadie más tiene interés en que funcione bien la obra social de los trabajadores del Estado. ¿Y quiénes representan la prestación del servicio de la obra social? No solo la farmacia con los medicamentos, son los médicos. Bueno, es como todo, en este conflicto hay que acercar las partes, por suerte hay una mediación que va a durar 60 días y estoy absolutamente convencida que el tema se va a resolver. Respecto del otro tema, también usted conoce mi posición, lo hemos hablado varias veces, yo soy muy crítica del procurador de la provincia, en aquel momento de Vidal, y hoy sobreviviendo en la gestión, porque tiene un sistema de remoción complejo para el que no tenemos los números, pero me parece que hay algunas apelaciones que son de la ética, digamos. Ustedes me habrán escuchado a mí decir durante mucho tiempo que debiera renunciar, porque yo en aquel momento tenía razones que eran... Nadie que fue el secretario legal y técnico de la gobernadora luego puede ser procurador y decir que es ecuánime o que no está teñido políticamente. No es verdad. Después apareció el tema de la promoción de determinados jueces y fiscales con el tema de casación, con personas muy cuestionadas, incluso por la propia Corte de la provincia. Y finalmente ahora hace su aparición en escena una cosa espantosa, como dice el presidente de la Nación, de los sótanos de la democracia, que es el esquema de espionaje. Un esquema de espionaje que yo lo dije en aquella oportunidad y lo vuelvo a reiterar, fue solicitado por la gobernadora Vidal y el exministro de Seguridad Ritondo la instalación de 6 bases de inteligencia en la provincia, sin saber el objetivo, sin saber qué funcionario estaba a cargo, qué acto judicial o qué juez había pedido la actuación de esto, y luego inmediatamente al año y pico fue solicitado que se retiraran porque había espionaje hacia Vidal y hacia Ritondo. Esto no podía ser ajeno al procurador de la provincia, y además tenemos ya bastantes casos de fiscales
y de personas de la justicia que han denunciado las arbitrariedades en el manejo de la procuración. Entonces, ¿Ya fue retirado ese contrato con esa empresa para buscar datos? ¿En la provincia ya no tiene más contrato con esa empresa? ¿Con Conexia? Sí. ¿Lo que hablaba de IOMA antes? No, sí, dice la administración financiera. No, ahí hay algo que me parece que en realidad que es es necesario, el tema es el mal uso que se hizo, me parece. Sí, que pero bueno, pero había un contrato lado. que por ahí lo tenía el ministerio, tal vez no lo tiene más, no sabe. Pero no le entiendo de qué tema me habla. Sí, no, del tema de la base de datos para donde en algunos casos se obtenían informes privados o particulares de dirigentes y de fiscales y de otros personajes de la provincia. No, mire, fue la instalación de las bases de inteligencia fueron pedidas por María Eugenia Vidal y por Ritondo a Magdalani. Se instalaron, creo que debe haber sido el año... usted dice las delegaciones de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Ok. Exactamente. Ministra, no tenemos más tiempo, pero es inevitable que le haga una pregunta, porque seguramente lo debe haber leído o lo debe haber escuchado. Cada vez que arranca un gobierno, sobre todo en algunas circunstancias donde hay algunos temas que se discuten mucho, siempre se habla de la reformulación del gabinete. En su caso creo que más que por la negativa es por la positiva, porque muchos dijeron, Teresa García condujo el bloque del Frente para la Victoria en aquel entonces, y está el oficialismo hoy por hoy en el Senado, falto de números, y casi como un refuerzo, alguno alienta la posibilidad de que usted vuelva al Senado. ¿Se lo planteó en algún momento el gobernador? ¿Lo pensó usted? Primero, aunque yo volviera al Senado, no modificaría la ecuación, digamos, no se modificaría el número del bloque del Frente de Todos. Nunca me lo planteó el gobernador, nunca se lo planteé. Leí la noticia ayer o antes de ayer cuando me la mandaron, una página. Y la verdad que ayer me llamó un periodista nacional para preguntarme. Y se me ocurrió contestarle con una humorada, porque me parece que es una buena manera. A ver, ¿nos la comparte? Sí. Me preguntó si era cierto que yo me iba del Ministerio de Gobierno, y le dije que no era verdad, que nunca, ni siquiera lo había considerado, ni había hablado con el gobernador, porque yo estoy desarrollando una intensa tarea con los intendentes, ese es mi rol en este momento. Y que finalmente le aconsejaba a quienes habían promovido esa noticia que no se hicieran los rulos. Eso es una respuesta de la filosofía moderna. Muy bien. Teresa García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde compartiendo esta charla. Seguramente la vamos a hacer otra vez, la vamos a convocar porque nos quedaron muchos temas, pero ya se nos termina el tiempo. Por ahora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, que le vaya bien. Ahí está, la ministra de Gobierno, Teresa García, una de las mujeres claves en el armado, sobre todo en términos políticos, de la gestión de Axel Kicillof. Exactamente. Bueno, después de una breve pausa podemos volver con temas legislativos, si te parece. Bueno, ya volvemos.